Mi nombre es Bárbara Bueno. Mi nombre es Fernanda Cortés Jara. Mi nombre es Bárbara Troncoso. Y yo soy Carolina Navarro y hoy les damos la bienvenida al podcast de Las Ratas Albinas. Edición Psicología Social, un podcast dedicado a comprender los diversos ámbitos de la psicología para que desde donde sea que nos escuches explores con nosotras esta disciplina tan curiosa. El tema a tratar el día de hoy será la desigualdad en el acceso a la salud mental en Chile. En el episodio de hoy vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte vamos a ver estadísticas y antecedentes, y en la segunda parte vamos a ver algunos autores y opiniones. Primero a mencionar es la inequidad en Chile en la salud mental. Bueno, respecto a la desigualdad socioeconómica, considerando diversos ámbitos de las personas, esta crea una estructura social que se traduce en inequidad en Chile y tiene repercusiones directas e indirectas sobre el bienestar físico, social y mental de los chilenos y chilenas. Esta tiene efectos directos en la salud mental debido al escenario nacional actual y la alta prevalencia de trastornos mentales en el país. Según estudios realizados por el MinSal en el 2017, se señala que incluso antes de la crisis por las cuales ha transitado el país, se pudo evidenciar que 1 de cada 3 personas mayores de 15 años habían tenido alguna enfermedad mental durante su vida y de la cual solo el 20% de las personas tenía posibilidad de acceso al tratamiento. En el contexto de crisis actual, que podemos decir que son de tipo político, social, sanitario, entre otros, se ha agudizado la frágil salud mental que ya existía en nuestro país, debido a las consecuencias de la crisis, como la violencia, el desempleo, la polarización. Esto se ha podido evidenciar en reportes entregados por el MinSal, donde se muestra un aumento en 22% de las licencias médicas por salud mental, llegando a las 6.000 diarias, según Daza y Zúñiga en un estudio realizado en 2019. Incremento de consultas por trastornos mentales, aumento de consumo de medicamentos antidepresivos y de personas que señalan que desearían terminar con su vida. Esto puede resultar en que países que tienen mayor brecha en ingresos tiende a haber peor salud y mayores problemas sociales, aumentando la tasa de enfermedades mentales. Además, según lo expuesto, se establece una relación entre el nivel de inequidad en los ingresos y la salud mental de las personas, siendo esta responsable de la inestabilidad en salud mental. Sumando el bajo acceso a bienes, en muchas ocasiones básico, se genera una sensación de injusticia y posición social inferior, provocando grandes niveles de estrés y frustración por no poder escalar socialmente. Ahora refiriéndonos a los índices de suicidio, Butler identifica el concepto de performatividad subversiva, donde el acto suicida se interpreta como un acto político. También está Foucault, quien entiende que la decisión suicida tiene que ver con cierta desobediencia simbólica que elude la moral judeocristiana, reapropiándose de la administración de la vida y de la muerte. Esto se puede analizar como una resistencia que busca acusar y desmantelar la estructura dominante que controla a su cuerpo en oposición al poder. Junto a esta interpretación, lo establecido por los autores mencionados representa una visión del suicidio de carácter simbólico como protesta. Sin embargo, también es importante recalcar que existen múltiples miradas, ya que la inequidad en diversas áreas que rodean a un individuo fomentan la desigualdad en la salud mental. Esto demuestra que la falta de acceso a salud psicológica significa un antecedente ante una ideación o acciones que lleven a cabo un acto suicida. Bueno, llegamos a la segunda parte de este episodio, donde vamos a revisar algunas de nuestras opiniones y autores. Martín Baró, en su texto Hacia una psicología de la liberación, se refiere a una característica particular de los pueblos latinoamericanos. Esta es que se tiende a personalizar y psicologizar todos los procesos, lo que representa un problema debido a que este psicologismo ha servido para fortalecer las estructuras opresivas al desviar la atención de ellas hacia los factores individuales y subjetivos de las personas. Esto se ve reflejado en el tema de la salud mental en Chile, donde en vez de ir a la base de los problemas, que son esencialmente estructurales, se desvía la atención hacia los propios individuos, a los cuales se le ve como sujetos que no son capaces de enfrentar la realidad tal cual es. Siguiendo esta lógica, Watquan, en su texto Las cárceles de la miseria, resalta el hecho de que las medidas usadas para resolver, entre comillas, diversos problemas sociales son medidas parche, por así decirlo, ya que se busca controlar en vez de resolver un problema, de forma que se ignora la profundidad y las implicancias que tienen estos problemas sociales atendiendo solo a la superficie visible de ellos. Esta reflexión nos hace pensar en las actuales medidas de prevención del suicidio en el Mall Costanera Center y en la poca sensibilidad con que son procesados los intentos de suicidio en el metro. El malestar psicológico y social frente al imponente Costanera Center, símbolo del neoliberalismo, el poder, la dominación del cuerpo, la necropolítica y la desigualdad social. Como señala Zaliasnik en el 2020, desde Butler, que identifica el acto suicida como performatividad subversiva.
El Costanera Center, entonces, es comprendido como el escenario del acto suicida. El suicidio, de ser un acto individual, personal, trasciende a un nivel colectivo, ya que contiene una carga simbólica de resistencia frente al poder de las instituciones, contenido en el Mall Costanera Center. El suicidio en el mall pasa a ser un acto público de rebeldía, que parecido a las huelgas, los robos, el descontento, parecen ser gritos de atención que perpetran lo que bajo la presión del poder neoliberal se suele esconder e ignorar en la sociedad. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de opiniones. ¿Qué opinan, chiquillas, de este tema tan relevante en nuestra sociedad? Bueno, a mí con lo de Wakwant se me vino a la mente que en Chile está lleno de soluciones parche, sobre todo en el área de salud mental, porque se evidencia claramente en los fármacos y cómo funciona el sistema de las pastillas en sí. Por ejemplo, si a mí me duele la guata, voy al tiro y me tomo algo. Y lo mismo pasa con los medicamentos de salud mental, como que no se acompañan con un tratamiento psicológico, sino que solamente voy al neurólogo y ya, porque es como el doble de gasto económico. O sea, yo encuentro que tienes razón en eso, porque al final el concepto que instaura este autor quiere decir como que, claro, me duele una parte del cuerpo que se le suele dar prioridad a la salud física. Yo tengo quizás acceso a ese tipo de salud, pero al final hay conceptos y cosas que quedan fuera de esta como solución, que es lo que dice el parche, que claramente voy a tomar un fármaco, pero que si es que tengo depresión o si tengo ansiedad, no voy a tratarlo de fondo, solo voy a tomar medicamentos para que solucionar a corto plazo, siendo que hay factores internos y claramente externos, como mencionábamos, el tema de hoy del podcast, que sí nos afectan y que no estamos tratando, y que quizás hay entes, no sé, hablando del Estado, de nuestro entorno, que no están trabajando y que nosotros tampoco estamos trabajando de manera interna. Sí, y lo otro que quería agregar es que esta, no sé, cultura de las pastillas y de los fármacos, siento que es parte también del sistema en el que estamos inmersos, ya que es como muy desde lo útil que soy para la sociedad, desde el capitalismo, desde lo que sirvo desde mi profesión o como estudiante. Entonces eso, como para seguir funcionando, sin importar que yo esté mal mentalmente. Tampoco satanizamos los fármacos, pero creemos que sí, es una quizá... Tiene que ir sí, en compañía de compañía. tratamiento, Claro. porque si no es como tratar solo el síntoma. Bueno, y respecto a esto también se me viene a la mente lo del que pasa en el metro cuando hay intentos de suicidio, que es como que la gente, en vez de sentir compasión y preocupación por la persona, hay como una necesidad de que siga avanzando la vida y ya, porque es como uno piensa, voy a llegar tarde al trabajo, a la universidad, y como esta lógica del capitalismo que nos hace pensar que siempre tenemos que estar produciendo. Es quizá un poco triste esa manera individualista de ver las cosas, esta situación sobre todo, y también al tema del suicidio en sí, que las personas hablen y piensen como tengo que ser productivo, y por otro lado ver este tema del suicidio como las personas quizás piensan que son cobardes, o como que cómo puedo tomar esa decisión y eso me está afectando a mí, siendo que claramente si miramos la situación objetivamente es muy poco empático no ponerse en el lugar de la persona que realizó el acto o tiene ideaciones suicidas. Es muy triste quizás. Bueno, entonces en ese sentido igual concuerdo con lo que dicen, y creo que el suicidio de por sí en nuestra sociedad está visto súper mal, así como tú dijiste de ser cobarde y todo eso. La base está mala, y también los organismos que operan sobre nosotros, el Estado, en este caso el mismo MOL, que tiene sus protocolos contra el suicidio, ni siquiera sobre. No, o sea, es como, para tratar claro, situaciones de suicidio post un suicidio, que quizás deberíamos pensar en una prevención del claro, suicidio en vez de tratarlo después, y lo que mismo llegamos hay tarde con, siempre. Wakwant, que como que lo vamos a citar muchas veces, Sí. pero sí, pues siempre ahora en nuestra actualidad se están dando soluciones parche. Y lo que habíamos conversado, como solución, ¿qué creen que puede ser? Yo, en mi parte, opino que pueden ser así como, no una solución directa, tipo, no podemos darle terapia a todas las personas, pero sí podemos ir con algunas cosas, por ejemplo, como se dice, esta propaganda con la salud mental, podríamos, por ejemplo, implementarla en los metros, en el mismo Costanera Center, más que ejercer un protocolo para trabajar con la persona que ya falleció, o como intentar encubrir estos suicidios. Tenemos que trabajar el antes de esto, como dijo mi compañera, la prevención de esto.
Por ejemplo, no sé, yo creo que más propaganda, más mensajes quizás alentadores, hablar sobre el suicidio, porque muchas veces, como dije, encubrimos esto y no se conversa como tal. Estaba pensando en esto de hacer un suicidio como un acto público, que es como, pensando en Baró también, es como querer salir de esa lógica del psicologismo. Es como, o sea, una persona que no tiene plata se va a un lugar donde la plata está por todos lados y se decide suicidarse, ahí es como protesta, siento. Claro, como que se desarticula el discurso del capitalismo, claro, que es la representación que vemos en el Costanera por lo general. Pero también hablando del Costanera, esto de que pusieran rejas, sí, es como, eso es una medida parche. Y esto de que uno no, como que no evacúen a la gente cuando alguien se tira y simplemente pongan una carpa. Una carpa es como demasiado como cruel, frío, como perturbador, siento. Frío. Es como las personas siguen ahí haciendo su vida, comprando, mientras hay una persona que se quitó la vida y sigue ahí. Entonces es como, eso da mucho para pensar. No, y lo otro que comentábamos, la Bárbara me había dicho que, claro, un señor hacía comentarios sobre que fea esta reja que estaba puesta en el Costanera. Y es como, ahí se presencia la frivolidad como en su máxima expresión. Es como el afán de ocultar un problema. Sí, y también yo personalmente no estoy tan de acuerdo con la reja, quizás en una medida que ya ayude en estos momentos que han ocurrido tantos suicidios, pero claro, nosotras creemos que hay algo más allá, hay un organismo que tiene que accionar ahora. Sobre todo recae sobre el Estado, que debería dar más presupuesto a la salud mental y que debería tratar de equiparar como esto de la desigualdad, como que todos tengamos un acceso adecuado a la salud mental, que no tengamos que llegar a esos límites de no tener plata, de preferir seguir tu vida, tener tu casa en vez de ir a terapia, y todo eso al final te lleva a una decisión tan grande como es el suicidio. Yo creo que para ir cerrando, las principales conclusiones pueden ser que necesitamos una solución de fondo, que el Estado tome trabajo sobre esto, y también creemos que las entidades grandes como son la representación del capitalismo, el MOL, haga campañas. El Metro también necesita hacer campañas. Si bien estamos centralizando este tema, son gran cantidad de personas que realizan estas acciones, entonces creemos que la solución a este problema sería concientizar y generar ciertos cambios. Bueno, para finalizar, creemos que es importante puntualizar en el tema de la desigualdad en diferentes ámbitos que existen en Chile, ya sea de ámbito social, económico. Todos estos son agravantes de la salud mental de las personas y lamentablemente no todos tienen el acceso para tratarlo, por lo cual esto muchas veces es un antecedente de los actos suicidas que se cometen y que podemos observar en la actualidad y que van cada vez en aumento. Bueno, ya estamos cerrando nuestro podcast, creemos que hoy tocamos un tema súper delicado e importante y eso, nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo de Las Ratas Albinas. ¡Chao! ¡Bleh!